¿Cuántas veces nosotros nos hemos perdido precisamente en un mundo en donde a nuestro alrededor hay tanta gente con más valores, con cosas con éxitos, con lo que ellos están trabajando, y de repente nosotros perdemos el gusto por seguir viviendo? No solo perdemos el gusto por seguir viviendo, sino perdemos la expectativa de vida. Y esa expectativa de vida cada día se va haciendo menos, de tal manera que cada día lo único que nosotros deseamos hacer es sacar adelante lo del día de hoy. Llega el lunes, sacamos lo del lunes. Llega el martes, sacamos lo del martes. Nos perdemos en una agenda, y que a fin de cuentas, cuando nosotros empezamos a hacer un balance de nuestra vida, la verdad de las cosas, estamos tan vacíos, y estamos no solo tan vacíos, a veces hasta hastiados de la vida que nosotros hemos llevado, perdido en una agenda, quizás ordenada, quizás a gusto de lo que estamos haciendo, quizás en un momento dado nos sintamos a gusto con todo lo que hemos hecho, con los éxitos, con los cuadros que tenemos, con el trabajo que hemos hecho, pero si nos sentamos nos damos cuenta que hemos perdido el gusto por la vida y que estamos enfrascados en un gran problema, en entender la diferencia entre vivir o existir. Hace muchos años escribió Moisés este salmo, el Salmo 91. Yo quiero que me acompañe a este salmo, al Salmo número 91. Y curiosamente, el Salmo 91 es uno de los salmos más antiguos, quizás el más antiguo que se escribió, porque los salmos no solamente los escribió David. Hubo salmos que escribió Asaf, uno de los líderes cantores de Israel, otro los hijos de Jedutún, y algunos otros personajes que formaban parte del pueblo de Israel en los tiempos de David, que fueron incluyendo sus cantos de adoración a Dios. Pero el salmo más antiguo que se escribió fue el Salmo 90, y lo escribió Moisés. Parece ser que este salmo, que fue escrito por Moisés, lo escribió casi al final de sus días, cuando él ya estaba a punto de morir. Recuerde que él vivió 120 años, así que al final de sus días él escribe este salmo, y dentro de este salmo que él escribe hay algunos detalles que yo quisiera resaltar. La primera cosa es que empieza hablando sobre la grandeza de Dios, sobre el cuidado que Dios ha tenido de él y de su pueblo en todo el desierto. Después habla de la fragilidad del hombre, de que a pesar de que el hombre pueda vivir, y él mismo lo menciona, lo vamos a leer, 70 u 80 años, a pesar de eso, el hombre sigue siendo frágil. Y finalmente él habla a través de una oración, pidiéndole a Dios algo. Señor, si mi vida va a ser tan corta, si la vida mía, la vida de cualquier ser humano es tan corta, Señor, enséñame a valorar cada momento de mi vida. Y yo pretendo ir con usted en este corto tiempo que tenemos, por favor, a llevarle a un punto en el que podamos nosotros pensar y decir: es necesario empezar a contar mis años, es necesario empezar a contar mis días. No puedo seguirme dando el lujo de echar a perder minutos, horas, días, meses y años en cosas tan superficiales, tan absurdas, que al final del camino lo único que traigan es soledad, amargura y resentimiento de la vida. Vea conmigo, por favor, el Salmo 90. Vamos a leer los primeros versículos. Salmo número 90, versículo 1. Inicia diciendo Moisés lo siguiente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ahora empieza a hablar de la fragilidad del hombre. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y les dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca.
porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y por favor escuche lo que dice esta última parte. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y así es la vida. Solo un pensamiento es lo único que nos va a quedar. Cuando estoy en algún funeral, entre otras de las cosas que personalmente viene a mi mente, es estando parado en esa tumba y pensar un momento dado que la persona que estamos sepultando tuvo una vida de éxito, una vida fructífera, tuvo 40, 50, 70 años, los años que haya vivido, y cómo va a terminar la vida de esa persona en ese momento. Y pienso especialmente en la mía. Y Moisés dice, nuestras vidas son así, como un pensamiento. Y lo único que se queda allí es el pensamiento y el recuerdo que los que están alrededor tienen de aquel que están sepultando. Lo único que se queda es eso. Y dice Moisés, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y luego dice en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. En los más robustos, 80. Pero con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 70 años. Y en los más robustos, 80. Pero a pesar de toda la fortaleza que se pueda vivir a los 70 o a los 80 años, no deja de ser molestia, no deja de ser trabajo. Y luego le hace una petición a Dios. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y le pide a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame a contar realmente mis días, porque no puedo seguir desperdiciándolo en cosas tan tontas y tan absurdas. No puedo seguir viviendo como he vivido hasta hoy. Y esa es la oración que tiene Moisés a Dios. Señor, enséñame a contar mis días. No puedo seguir viviendo como lo he vivido hoy. Si usted hoy en esta mañana pudiera hacer un balance de los ya 50 y tantos días que llevamos transcurridos, y pudiera sentarse y realmente con honestidad ver cuántas cosas usted hizo en este año y que han valido la pena sus lágrimas, cuántas cosas usted hizo o invirtió y que han valido la pena la inversión de tiempo, la inversión de dinero, la inversión de su misma vida. Y quizás de todos estos más de 300 días, una de las cosas que podamos lamentarnos es que perdimos mucho tiempo en cosas tan vanas y tan superficiales. Y yo creo que por eso es muy necesario empezar a entender en primer lugar la fragilidad de la vida. No importa que hoy usted o yo nos sintamos con fortaleza y con salud. Finalmente nuestra vida es como un pensamiento. Finalmente nuestra vida es como una hierba que en la mañana florece, dice Moisés, pero en la tarde, cuando ya está seca, lo único que va a hacerse con esa flor, que por la mañana estaba muy radiante, ahora es tiempo para cortarla y echarla en el fuego. Y esa es la vida. Así que la primera cosa que podemos traer a nuestro corazón, para traer sabiduría a nuestro corazón, es empezar a reconocer la fragilidad de nuestra vida. Y dentro de esa fragilidad, la dependencia de Dios. Por favor, acompáñenme a Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago nos habla
no solo de la fragilidad de la vida, sino aún de la actitud tan necia que muchas veces nosotros tenemos. Solemos planear, solemos construir, solemos pensar, pero a fin de cuentas, una vez que tenemos ya todo construido, lo único que deseamos es pedirle la autorización a Dios como su visto bueno. Tú fírmale porque este es mi plan. Tú fírmale porque yo he decidido hacer esto. La primera cosa para empezar a traer sabiduría a nuestra vida es reconocer nuestra fragilidad y vuelvo a repetir, la dependencia de Dios. Vean lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, grita Santiago, aquellos que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, es decir, comercializaremos, haremos alguna transacción, haremos algo bueno, nos moveremos. Dice, vamos, ahora aquellos que dicen mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y allí vamos a comerciar y vamos a ganar tal cantidad, cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Hace la pregunta Santiago. Y responde, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Qué frágiles somos, qué frágil es la vida. Yo no quisiera que usted piense que en esta mañana lo que quiero es tratar de deprimirlo en esta mañana y que usted salga con la cobija arrastrando. Pero si hemos nosotros de tener un concepto equilibrado de lo que es la vida, la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer qué tan frágiles somos. Santiago la describe como una neblina que de un momento a otro aparece, pero así como apareció, desapareció. Así que si así es la vida, dice, no seas de alguna manera torpe tomando decisiones sin tomar en cuenta a Dios. No seas de alguna manera insensato pretendiendo subir, bajar, hacer y realizar sin tener en cuenta que tu vida es tan frágil. Dice, hay de aquellos que hoy dicen, hoy estaré aquí, mañana allá y mañana acullá. Porque no sabes que la vida es tan frágil. Y tú puedes hacer muchos planes y tú puedes hacer muchas cosas y decidir hacer algo por quizás como se te está presentando en este momento las circunstancias favorables. Jesús relató la vida de un hombre y que le llamó necio. Y que dice que este hombre era un hombre que había trabajado mucho. Y después de haber trabajado mucho, vio que tuvo ganancia su trabajo. Su campo había producido mucho grano y empezó a recolectar el grano, y después de recolectarlo se dio cuenta que los graneros que él tenía no eran suficientes. Así que empezó a construir otros graneros mucho más grandes para poder guardar el fruto de su trabajo. Y una vez que tuvo sus graneros grandes, guardando todo ese fruto de su trabajo, Jesús relató diciendo, este hombre se sentó y dijo para sí, hombre, tiene muchos bienes, descánsate, come y bebe. Y Jesús dice, cuando este hombre no sabía, porque es un necio, porque esa misma noche vino la muerte y le dijo, lo que tú has atesorado, ¿para quién es? Así es el hombre que no atesora tesoros en el reino de los cielos. Jesús le llamó un hombre necio. Nos pareciera ser un hombre previsor, ¿no es cierto? Un hombre trabajador, porque trabajó mucho. Un hombre que trabajó y después también buen administrador, porque el fruto de su trabajo empezó a guardarlo. Pero la necedad estriba en creer que yo tengo la vida comprada. La necedad estriba en creer que no importa lo que pase a mi alrededor, por lo pronto yo debo de estar satisfecho. Este hombre era egoísta. En ningún momento pensó, ni siquiera se nos habla que tenía familia.
Ni siquiera se nos habla que pensó en un momento con ese fruto de su trabajo, decir, ahora sí, con esto no solo puedo tener una vida asegurada, sino que con esto puedo bendecir a otros que no han tenido la misma suerte, entre comillas, que yo he tenido. Y Jesús le llamó a este hombre necio. La primera cosa para traer sabiduría a nuestro corazón es reconocer cuán frágiles somos y nuestra dependencia de Dios. Vea cómo termina Santiago esta expresión después de decir, cuando tú no sabes lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Versículo 14, 4:14. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual tú deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. ¿Eso qué significa? Dependencia de Dios. Pero qué tan soberbios nos volvemos cuando planeamos, organizamos, hacemos nuestro mapa y nuestro plan y proyecto de vida, y en ningún proyecto de vida está Dios. Solo estoy yo, solo está mi nombre, mi reputación y lo que yo quiero. Y eso me convierte en necio. La segunda cosa para traer sabiduría en mi caminar diario es cuidar precisamente ese caminar diario y vivir de acuerdo a los principios divinos. Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues, dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo debes conducirte. No como necio, sino otra vez sabios. Estoy en Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia, o sea, observa. Toma con una lupa cómo es tu caminar. ¿Tu caminar está siendo como un necio o como un sabio? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un necio y un sabio? De acuerdo a la Biblia, hay un pasaje donde la Biblia nos dice que muchos de nosotros, o los que nos llamamos cristianos, vivimos como si no existiese Dios. Y lo llama así, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, planeamos, subimos y bajamos y hacemos toda nuestra organización tan neciamente como si Dios no existiese. Mire, estamos acostumbrados regularmente a asistir a nuestras reuniones a la casa de Dios. Así que usted viene hoy domingo a ver a Dios y usted ve a Diosito aquí. Y finalmente sale de aquí y se va y deja a Dios encerrado en estas cuatro paredes. Porque a partir de mañana su vida es una vida que no vive de acuerdo a los principios de Dios. A partir no solo de mañana saliendo de aquí, a partir de unas horas, su vida es una vida realizada como si Dios no existiese. Como si Dios lo hubiera dejado nada más acá. Eso es vivir de manera necia. Y Pablo nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahora vean lo que dice en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Ahora, la palabra que usa aquí para expresar malos es la palabra que se puede traducir también como enferma. Los días están enfermos. Hablemos de nuestra sociedad. ¿Qué tan enfermos estamos? ¿Qué tan enferma está nuestra sociedad? Que no le importa a un hombre no solo quitarse la vida, sino quitarle la vida a varios más que no tienen nada que ver con mi ideología, con lo que yo pienso. Que no tienen nada que ver con mi lucha que yo puedo tener con el supuesto gobierno o imperio. Todo el mundo se espantó de lo que sucedió en días pasados en París. Y todos fuimos a París, ¿no? Pero piense por un momento qué tan enferma está nuestra sociedad. Piense por un momento qué tan enferma está nuestra ciudad, nuestro país también. Los días están enfermos. Y el apóstol Pablo nos dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos.
estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que la Biblia describe que llegarán los días en que a las cosas buenas les llamemos malas y a lo malo le llamemos bueno. Tiempos en los que se va a pesar de todo el adelanto que se tenga, se puede describir la misma historia que Jonás tenía el encargo de predicar en Nínive, donde Dios le dijo: ve a Nínive, porque allí hay una gran ciudad que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y no estaba hablando de habilidad y de sabiduría, sino estaba hablando de valores tergiversados. Estaba hablando de una vida corrupta, de una sociedad descompuesta, de una sociedad enferma. Y esos son los días a los que se refiere Pablo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día que usted y yo vivámoslo de tal manera que valga la pena. Señor, enséñame a contar mis días. El tercer consejo que quiero dejarles: invierta su tiempo en lo bueno y en lo correcto. Tito capítulo 3, por favor. Después de Timoteo, sigue Tito, capítulo 3, versículo 8 y 9. Palabra fiel es esta, y en estas quiero que tú insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, tontas, de genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Cuál es el consejo que Pablo da? Bueno, sencillo: invierte tu tiempo solamente en lo que es bueno. En lo que es necio, ni siquiera te enfrasques. En lo que no tiene provecho para tu vida, ni siquiera debe de tener cabida en tu mente. Así que invierte en las cosas buenas. Palabra buena es esta. Y quiero que tú insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La cuarta cosa, Colosenses capítulo 4, por favor, se los estoy rápido. Colosenses capítulo 4. Este versículo es sumamente interesante, porque nos llama a descubrir y aprovechar en cierto sentido la oferta que está. Colosenses capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera. Vuelvo a repetir, vuelve otra vez la expresión: Señor, enséñame a contar mis días de tal modo que traiga a mi corazón sabiduría. Yo quiero vivir de una manera sabia. ¿Y cómo vivir de esa manera sabia? Dice: anda sabiamente hacia afuera. Ahora, ¿cómo tienes que andar sabiamente? Prácticamente con 3 palabras o 2. Redime el tiempo. Redimiendo el tiempo. Ahora, ¿qué es redimir el tiempo? Hay 2 palabras aquí, y disculpe que haga alusión a esto. La primera palabra que menciona aquí, redimir, es la palabra griega exagorazo. Esa palabra griega se puede traducir como comprar, también se puede traducir como rescatar o aprovechar. Es una palabra que se usaba en el comercio en aquellos tiempos. Cuando un hacendado o una persona de dinero iba a un mercado a comprar un esclavo, porque lo necesitaba para el trabajo de su hacienda o de su casa, él llevaba una suficiente cantidad de dinero para comprar 1, 2 o 3, dependiendo de la calidad del esclavo que iba a comprar. Así que cuando llegaba al mercado, le presentaban, estaba así como en un aparador, todos los esclavos. Era sumamente vergonzosa la venta de esclavos, porque estaban desnudos. La idea era que
lo que se fuera a comprar, lo que alguien fuera a comprar, lo pudiera ver al revés, al derecho, para ver que no estuviera enfermo, no tuviera alguna llaga, no tuviera algún moretón, no tuviera alguna enfermedad por lo menos visible. Es más, solían voltearlos y agacharlos para examinarlo. Era sumamente vergonzosa la venta de un esclavo. Les abrían la boca como si estuvieran vendiendo un animal para ver cómo estaba su dentadura. Les pedían que se raparan para ver si no escondía algo detrás del pelo. Y una vez que estaban seguros de lo que querían comprar, sacaban sus monedas y la compraban. Esa compra era redimir. Yo te redimo, yo te compro. Y lo que dice este pasaje el apóstol Pablo, de la manera en que podemos andar sabiamente, nos dice, compra. Ahora, ¿compra qué? La siguiente palabra, el tiempo. Redimiendo el tiempo. Pero ahora déjeme explicarle, porque la palabra tiempo que está aquí es una de las dos palabras que se usan en griego. La primera es cronos, es la más usual. Y cronos es de cronología, de una fecha a tal fecha, ¿no? O sea, un año cronológico de 1 de enero al 31 de diciembre, etc. Ese es el cronos. Estamos viviendo en un cronos, es una cronología de años, días, meses, horas. Pero la palabra que está usando aquí no es cronos. La palabra que usa es kairos. Y la palabra esa palabra kairos es un tiempo determinado dentro de ese cronos. Yo tengo 365 días. Y dentro de esos 365 días cronológicos, yo voy a tener un kairos, un tiempo determinado. Yo voy a tener solamente una oportunidad irrepetible, nada más, y no se va a volver a repetir. Ese es un kairos, y luego es otro kairos, y luego es otro. ¿Cuántos va a haber en ese tiempo cronológico? No lo sabemos. Y por eso Pablo dice, compra ese kairos, compra los momentos precisos. No podemos enfrascarnos en tonterías absurdas y vanas durante todo un año, ni podemos nosotros seguir viviendo como hasta hoy hemos estado viviendo. Así que lo que está literalmente diciendo el apóstol Pablo, dice, anden sabiamente con los de afuera. ¿Cómo? Comprando cada oportunidad. Porque esa oportunidad va a ser única e irrepetible. Y quizás no haya otra oportunidad para que tú la puedas comprar y llevarte a la casa para que te sea útil. Y para eso usted y yo tenemos que ser diligentes cada día del año. Tenemos que estar bien pendientes de cada circunstancia, de cada momento que nosotros estamos viviendo. Y quiero terminar con una reflexión que me llamó mucho la atención. Esta reflexión la escribe un poeta, novelista, ensayista y musicólogo brasileño. Él vivió en el siglo antepasado, murió en el pasado. Su nombre es Mário de Andrade. Y quiero que lo escuche. Voy a leerlo despacio porque me llama mucho la atención lo que él escribe. Prácticamente lo que le pedía Moisés a Dios. Enséñame a contar mis días. No quiero estar perdiendo el tiempo en cosas tontas. Mário de Andrade escribe esto y él le tituló El valioso tiempo de los maduros. Y empieza diciendo lo siguiente. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel chico que ganó un paquete de golosinas. Las primeras las comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocas, comenzó a saborearlas profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar absurdas personas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades.
No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero maniobreros y ventajosos. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, de sus talentos y de sus logros. Detesto, si soy testigo, de los defectos que genera la lucha por un majestuoso cargo. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia de mi alma, porque mi alma tiene prisa, sin muchas golosinas en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana, que desee tan solo andar al lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quien los golpes duros de la vida les enseñó a creer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa. Tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de las golosinas que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitas que las que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Espero que la tuya sea la misma, porque de cualquier manera llegarás.